Bienvenidos al repaso de semana 15 del curso de circuitos en corriente alterna. Para la sesión de hoy vamos a estar viendo un par de ejercicios de series de Fourier. Comencemos con este ejercicio corto, que es la pregunta 3 del tercer parcial del primer semestre del 2019. Nos dicen, considere la onda de tensión periódica definida en esta figura. Nos piden obtener los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n de la serie trigonométrica de Fourier de G de t y graficar el espectro de magnitud y amplitud de G de t para n que va de 0 a 4, o sea, para los armónicos que van, 0 es de C y para los armónicos que van de 1 a 3. Que recordemos, siempre pongamos en la mesa lo básico, la teoría de lo que nos piden. Necesitamos un punto seguro de partida en cuanto a la teoría y obviamente siempre desarrollar un plan. En este caso el ejercicio está relativamente sencillo. Para ponerlo en pasos, podríamos poner número 1, definir GT matemáticamente, o pongámoslo por partes. Veamos que es una función que se conforma de diferentes funciones a su vez, o en este caso son bastante sencillas, son escalones o funciones constantes. No escalón en el sentido de U de t, pero digamos diferentes niveles constantes. También, podemos tener también una función lineal, ya sea creciente o decreciente. Incluso podríamos tener funciones exponenciales o cuadráticas, lo que sea, pero bueno, eso complica tal vez un poco la matemática, más allá de lo necesario hasta nivel del curso. Entonces, a lo mucho nos vamos a encontrar funciones al menos o constantes o lineales. Entonces, lo segundo es, encontrar la serie de Fourier. Para eso tenemos que identificar cuál nos están pidiendo, que recordemos que hay 3 tipos distintos. Y tenemos como punto 3, graficar espectro de magnitud. Ok, listo. Entonces, que lo primero, es identificar cuál es la forma de la serie de Fourier que nos están pidiendo. A sub 0 más la sumatoria de los a sub n coseno de n omega 0t. Esta suma va de n igual a 1 hasta infinito, más la sumatoria que va de n igual a 1 hasta infinito de los coeficientes b sub n que multiplican a seno de n omega 0 t. Entonces, también por ahí, alrededor del punto 1, hay un par de cosas más. Siempre es necesario encontrar cuál es el periodo de la función. ¿Cuál es el periodo en este caso? ¿Quién me puede decir cuál es el periodo de esta función? ¿Cada cuánto se repite? 4 segundos, ok. Entonces podemos ver que eso que está acá, que es un periodo. Luego, por acá podemos tener 8, que se extiende aquí hasta 8. No aparece. Y podemos tener otro también por acá. En realidad podemos calcular la serie utilizando cualquier periodo. Y vean que la función va a cambiar o puede cambiar en su forma matemática de acuerdo al periodo. No importa, podemos utilizar cualquiera mientras utilicemos el periodo o el rango correcto. En este caso no va a haber problema porque la función es constante, pero si la función fuera lineal, por ejemplo, no es lo mismo. Voy a tirar una línea para ejemplificar. Que vean que no es lo mismo integrar esta función de esta línea recta en este rango que hacerlo en este otro. Vean que nos da valores completamente distintos. Por eso hay que
utilizar el mismo periodo, o sea, bueno, la representación de la función en el periodo que corresponde. Entonces, bueno, vemos primero que t es igual a 4 segundos. Y teníamos que omega 0 es igual a 2pi entre t, ¿verdad? Entonces nos queda que omega 0 es igual ¿a cuánto? Pi medios. Pi medios radianes por segundo. Que esa información es muy importante de saber primeramente. Que ahora, bueno, definamos qué es g de t. Veamos que g de t podemos definirla por partes o por trazos o trozos, cualquiera de las tres creo que se entiende. Que veamos que tiene una amplitud de 5 para el tiempo que va de 0 a 1. Tenemos una amplitud de 10 que va del tiempo que corresponde de 1 a 2 segundos y 0 que va de 2 a 4. Entonces, bueno, en este rango la integral se hace 0, entonces es trivial. Vamos a trabajar sobre el periodo el tiempo de 0 a 1 y de 1 a 2. Igual ahí voy a poner la integral para dejarla puesta, pero vemos que es 0. Entonces, bueno, ya tenemos definida a g de t por partes matemáticamente. Eso es lo que vamos a utilizar para justamente realizar la integral. Ahora, ¿cuál era la forma de a sub n? Teníamos que a sub n era 2 entre t por integral que va sobre un periodo en general de 0 a t, o incluso para hacerlo más general, pongámosle de t sub 0 a t sub 0 más t. Incluso, o sea, podríamos, sí, usar cualquier periodo que queramos. Y vamos a poner aquí, bueno, pongámosle g de t, que es el nombre de la función que estamos utilizando. Y para los a sub n en particular, usamos los cosenos. Cosenos de n, omega 0, t, dt. Que esa es la forma para el a sub n. Y para el b sub n, vamos a tener que esto es 2 entre t, por la integral que va de t sub 0 a t sub 0 más t mayúscula, de g de t por seno de omega 0, bueno, de n omega 0, t de t. Que recuerden siempre poner en la mesa, es como poner los utensilios que se van a necesitar y no tener nada más que esté estorbando. Siempre que comience un ejercicio, váyanse a la teoría y digan, bueno, necesito esto, esto, esto y esto, y lo ponen en la mesa y con eso empiezan a trabajar. O sea, siempre comiencen con los utensilios necesarios. Entonces, bueno, esa es la forma para los a sub n y los b sub n. También tenemos que el a sub 0 es igual a 1 entre t por la integral, bueno, en general, que va de t sub 0 a t sub 0 más t mayúscula, de g de t de t. Vean que este es básicamente el valor promedio. Y por aquí un truco, dependiendo, bueno, de cómo sea la forma de la función, pueden hacerlo de manera geométrica. O sea, al fin y al cabo, que es una integral, el área bajo la curva. Entonces, ¿cuál es el área de esto que está por acá? Que vamos a ver que deberían coincidir. Entonces, bueno, pueden utilizarlo de forma, bueno, para verificar. Vean que, bueno, nos quedan figuras, bueno, cuadrados o triángulos sencillos de resolver geométricamente. O sea, es válido. O sea, no tienen que necesariamente utilizar esto. Si dicen que el área bajo la curva se puede calcular por medio de una figura geométrica, es igual de válido. Entonces, bueno, utilicemos, bueno, la integral propiamente. A sub 0 es igual a 1 entre, bueno, ya pongámosle valores, 1 entre 4, que va en la integral. Bueno, en realidad aquí vamos a tener que sacar, bueno, por linealidad, ¿verdad? Varias integrales, que vamos a tener la integral que va de 0 a 1, que multiplica a 5 de t, más la integral que va de 1 a 2, de 10 de t, y voy a poner aquí, bueno, la que va de 2 a 4,
de 0 por dt, solamente para que quede bien explícito, pero bueno, esto pueden, ya cuando estén resolviendo ejercicios, pueden no incluirlo, ¿verdad? Eso nos va a quedar un cuarto que nos va a quedar 5t evaluado de 0 a 1 más 10t evaluado de 1 a 2. Y bueno, ahí les dejo a ustedes que bueno, en realidad esto es solo un paso, nada más. Parto del hecho de que ustedes pueden resolver estas integrales, entonces nos queda 5 cuartos más 10 cuartos, y esto es igual a 15 cuartos. Y bueno, podemos ponerlo, bueno, pongamos ambas. 15 cuartos igual a 3.75. Ese es el valor de c de esta función. O el valor promedio, que ya solo habíamos visto al inicio del curso. O sea, una señal de este tipo nos va a aportar un valor promedio de 3.75 y bueno, pongámosle, podemos ponerle, bueno, voltios, ¿verdad? Esta es una señal de, sí, tensión periódica. Entonces, bueno, no perder de vista que estos 3.75 son voltios. Que ahora para el coeficiente A sub n, o los coeficientes A sub n, que tenemos que A sub n va a ser 2 entre 4, que multiplica la integral, o bien la suma de las integrales que van de 0 a 1, de 5 coseno de, aquí vamos a poner n pi medios, porque esto es omega 0, n pi medios t de t, más la integral que va de 1 a 2, de 10 coseno de n pi medios t de t. Y recordemos que la integral del coseno es el seno, entonces nos queda, bueno, este 2 entre 4 nos va a quedar 1 medio. Y aquí nos va a quedar 5 dividido entre el argumento del coseno, que en este caso es n pi medios, multiplicado por la integral, que en este caso es seno de n pi medios t evaluado de 0 a 1, más 10 entre n pi medios, seno de n pi medios t evaluado de 1 a 2, ¿verdad? Y todo esto multiplicado por el 1 medio. En realidad, bueno, otro truco que pueden hacer es pasan el 2 a multiplicar por acá y con eso eliminan la necesidad de, bueno, de estar multiplicando algo por una suma y al final, bueno, lo vuelven a despejar, como gusten, es lo mismo. Ok, entonces aquí nos va a quedar en realidad incluso este 2 también se cancela con este 2 se va a cancelar con este que está por acá, porque veamos que tenemos 5 entre npi entre 2. Ese 2 pasa para arriba. Entonces vean que este 2 incluso aquí se cancela. Entonces, bueno, ya con eso incluso se hace más fácil. Y nos va a quedar entonces 5 entre npi, que multiplica seno de npi medios t, evaluado de 0 a 1, más 10 entre npi, seno de npi medios t, evaluado de 1 a 2. Que eso nos va a quedar 5 entre npi, que multiplica
seno de npi medios menos, bueno, seno de 0 es 0, ¿verdad? Más 10 entre npi, que multiplica seno de npi menos seno de npi medios. De hecho, bueno, aquí también podrían hacerse ustedes una tabla de, bueno, de equivalencias. ¿Qué es seno de npi? Incluso, bueno, podemos revisarlo en la calculadora. Ponemos seno, pi es 180, bueno, si lo tienen en grados, ¿verdad? Y le multiplican 1, le multiplican 2, le multiplican 3, que con esto se fijan que seno de npi siempre les va a dar 0. Entonces vean que nos queda 5 npi seno de npi medios menos 10 entre npi seno de npi medios. Con esto nos queda que el a sub 0 es menos 5 npi seno de npi medios. De hecho, npi medios, bueno, también pueden revisarlo. Es seno de 90, bueno, por 1, queda 1. Por 2 da 0. Por 3 da menos 1. 4 da 0. 5, 1. 6, 0. 7, menos 1. Entonces vean que va oscilando entre menos 1, 0, 1. Bueno, para algunos valores de coeficientes incluso algunos coeficientes pueden ser los pares o los impares, depende de la señal, van a ser 0. Entonces tenemos que los a sub 0 son menos 5 npi por seno de npi medios. Que para el coeficiente b sub n, que tenemos que b sub n es igual a 2 entre 4. Si habíamos puesto la forma general, 2 entre el periodo por la integral, que ahora vamos a multiplicar 5 seno de npi medios. Bueno, aquí me faltó integral de 0 a 1, de 5 seno de npi medios, t de t. Más la integral que va de 1 a 2, de 10 seno de npi medios, t de t. Y eso nos va a quedar como un medio que multiplica a 5 entre npi medios. Y aquí nos va a quedar un negativo, porque la integral de seno es menos coseno, ¿cierto? Nos queda coseno de npi medios, t evaluado de 0 a 1, más 10, bueno, en realidad nos va a quedar menos, ¿verdad? Vamos a ponerlo de una vez, menos 10 entre npi medios, coseno de npi medios, t, evaluado de 1 a 2. Y aquí, bueno, nos va a pasar lo mismo, este 1 medio se va a cancelar con este 1 medio. Entonces nos va a quedar 5 entre npi, que multiplica, y bueno, pongámoslo aquí, ya podemos evaluarlo, coseno de npi medios, menos 1. Coseno de 0 es 1. Aquí me faltó este negativo, menos 10 entre npi, que multiplica a coseno de npi menos coseno de npi medios. Que podemos revisar también, bueno, como les digo, esto pueden ya hacer una tabla y ya tener algunos valores precalculados. Pueden, bueno, ¿cuánto es coseno de npi medios? Entonces es coseno de 90 grados por 1, que esto va a dar 0, por 2 va a dar menos 1, por 3 va a dar 0, por 4 va a dar 1. Entonces, bueno, vemos que igual por 5 da 0, por 7 da 0, 9 da 0. Entonces, bueno, para n impar, coseno de npi medios es 0. ¿Y cuánto nos da coseno de npi? Coseno de npi, bueno, tenemos 90 por 1,
nos da 0. Bueno, creo que este siempre, bueno, menos 1, 0. No, aquí más bien le puse 90, 180. A ver, coseno de 180 por 1 es menos 1, coseno de 180 por 2 es 1, menos 1. Este va más bien oscilando entre 1 y menos 1. Entonces, coseno de npi, podemos expresarlo como menos 1 a la n. Tal vez ahí como para hacerlo más simplificado. Pero bueno, podemos expresar las respuestas en diferentes formas. Entonces, bueno, vean que aquí nos va a quedar que esto es igual a 5 coseno de npi medios más 5 menos 10 coseno de npi. Y nos va a quedar por aquí entre npi. Entonces podemos decir que el b sub n nos queda como 5 entre npi, que multiplica a 1 más coseno de npi medios menos 2 coseno de npi. En realidad en este nivel en SEA podemos dejarlo así en términos de senos y cosenos, pero a nivel de señales y sistemas ya vamos un paso más adelante y nos gusta como simplificar todo lo más que se pueda. Pero bueno, a este nivel podemos dejarlo por acá. Que ya tenemos, bueno, los b sub n y los a sub n. En realidad aquí le puse a sub 0, esto es un a sub n. Y que bueno, ya tenemos los coeficientes a sub 0, a sub n, b sub n. Otras que también nos pidan expresar, bueno, ya, aunque bueno, no lo piden explícitamente, pero podemos tal vez hacerlo. Que de t va a ser igual a sub 0, pongámosle más, bueno, pongamos este por acá. Y pongamos este por acá. Entonces, bueno, aquí sencillamente va a ser quitar este b sub n y a sub n y sencillamente poner lo que nos encontramos por acá. Que eso sí ya nos piden expresar, bueno, g de t como una serie de Fourier. Entonces se va a ver de esta manera. Y aquí este era menos. Entonces, bueno, quiero que quede explícito que esto es a sub n y que esto que está acá es b sub n. Y vean que nuevamente el a sub n va multiplicado por coseno de n omega 0t y los b sub n va multiplicados por seno de n omega 0t. Y bueno, a sub 0 en realidad también podemos darle valor, a sub 0 nos dio 3.75. Entonces bueno, básicamente así quedaría. Si nos pidieran exprese g de t como una serie de Fourier trigonométrica. Entonces ahora nos piden graficar el espectro de magnitud de g de t para n que va de 0 a 4. Entonces básicamente tenemos que tabular los valores de los a sub n, b sub n, que recordemos que a sub 0 es igual a sub, bueno, a sub 0, a mayúscula sub 0 es igual a minúscula sub 0 para hacer, bueno, la distinción verbalmente. Y a mayúscula sub n es igual a la raíz cuadrada de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado. Entonces podemos hacer aquí una tabla donde tenemos los n's que van de 0 a 4, los a sub n, los b sub n y los a mayúscula sub n.
Entonces podemos hacer esto a manera de tabla, donde vamos a tabular para 0, para 1, para 2, para 3 y para 4. Y aquí simplemente darles valores a los a sub n, que voy a poner aquí los resultados. Les voy a dejar a ustedes que, pues, bueno, verifiquen, evalúen y que se cercioren de que estos resultados, bueno, son correctos y los pueden obtener al evaluar n's en las expresiones de a sub 0 y b sub 0, o bien a sub n y b sub n. Que tenemos que a minúscula sub n para 0 es 3.75. Aquí no le voy a poner 0 porque en realidad b sub 0 no existe en este contexto. Y aquí el a sub n mayúscula nos va a dar 3.75. Para el resto nos va a quedar estos valores. Y con esto entonces podemos ahora dibujar el espectro de magnitud correspondiente. Vamos a poner aquí para n, para los armónicos. Y aquí vamos a poner los a sub n. Aquí vamos a graficar para 0, para 1, para 2, para 3 y para 4. Aquí sencillamente, bueno, vamos a poner, bueno, líneas verticales con un punto. Entonces aquí es 3.75, más o menos va a ser más o menos por acá. Luego, bueno, en realidad tenemos, por aquí bueno, en realidad se me va a salir un poco de la escala, pero, ok, hagámoslo con línea recta, más fácil. Que este va a llegar más o menos. Bueno, aquí me va a costar un montón alinearlo perfectamente porque, ven, aquí como que no queda exactamente alineado. Pero bueno, esto es 5.03, pongámosle, más o menos. Y luego tenemos 1.59. Bueno, este tal vez sí lo puedo hacer a mano. .68, anda parecido. Y para 4 es 0. Entonces ahí queda básicamente. Entonces vean que en cuanto, bueno, series de Fourier es un tema, no sé, siento que a veces da miedo, pero en realidad no es algo muy complicado. Es algo que ya, lo que necesitan lo sacaron de cálculo integral, ¿verdad? O sea, simplemente tienen que calcular integrales y manipular un poco las expresiones. Pero siento que no hay mucho más allá que esto. Básicamente tenemos aquí la expresión de la serie trigonométrica y es resolver las integrales. También definir apropiadamente, bueno, como eje de t, definir periodo, omega 0, que bueno, saber qué es magnitud, qué es espectro, que vean que aquí tenemos la magnitud. Entonces, no sé, siento que no hay nada más allá que esto en este tipo de problemas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Ah, esto. Ah, ok. Sí, es que esto es coseno de npi. Que coseno de npi. Sí, digamos, hagamos aquí una tabla. Para 0 es coseno de 0, ¿verdad? Que para 1 es coseno de pi. Para 2 es coseno de 2pi. Bueno, y ahí nos vamos. 3 coseno de 3pi. Entonces, bueno, si evalúa esto en su calculadora, bueno, obviamente, que pongámosle acá valor, coseno de 0 es 1, coseno de pi o coseno de 180, esto le va a dar 0, ¿verdad? No, mentira, menos 1. Aquí no estoy viendo, sí, la gráfica. Bueno, una forma inequívoca es viendo la gráfica, ¿verdad? Pero ahorita no lo estoy haciendo. Coseno de 2pi, bueno, en este caso va a ser 1 y este va a ser menos 1. Entonces, vea que va variando.
Entonces, ¿qué expresión más compacta me representa este comportamiento de 1 y -1? Vean que -1 a la n, que vamos a tener -1 a la 0, -1 a la 1, -1 a la 2, -1 a la 3, ¿verdad? Esto va a dar 1, -1, 1, -1. Entonces, -1 a la n es una forma más compacta de expresar coseno de npi. Ahora sí. Igual, como le digo, me salió un poco del curso, o sea, como les digo esto, en señales y sistemas se ve también serie Fourier, además de transformada, y ahí sí les vamos a pedir que simplifiquen un poco más las cosas. O sea, porque coseno de npi, sabiendo que n es entero, podemos reducirlo a una expresión un poco más sencilla, ¿verdad? O incluso, bueno, como vimos acá, algunas expresiones dan 0 para n par o para n impar. Entonces, incluso una solución ya más eh, simplificada, bueno, puede ser que B sub n sea tanto, no sé, sea algo para n par y sea 0 para n impar. Bueno, aquí voy a poner puntos suspensivos, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta es una forma adicional de expresarlo, pero nuevamente me salgo un poco del curso, pero siempre me gusta hacerles esta continuación de lo que van a ver más adelante, pero que quede claro que no es requerido en el curso. Con que lo dejen en términos de cosenos, ya, con llegar acá ya están bien. Está bien. Este es el problema 2 del tercer parcial del segundo semestre del 2019. Aunque aquí les había puesto que solo la parte A, que incluso, bueno, es básicamente encontrar, o sea, es repetir el problema anterior, pero, bueno, incluso, bueno, como estamos viendo, los problemas de la semana 15 todavía me quedan problemas para la próxima semana, o sea, para ya terminar 16 semanas de ejercicios. Pero igual, bueno, los puntos del B al E tienen que ver con análisis de circuitos bueno, en serie de Fourier, que son los temas, bueno, de esta semana. Entonces, si alguno ya vio los videos, pues ya habrá entendido la teoría. Y si no, igual creo que pueden seguir un poco y más, bueno, en su tiempo cada uno puede revisar la parte de la teoría y, bueno, terminar de completar lo que tal vez no entiendan. Entonces, más bien, creo que va a quedar claro, el análisis es muy parecido, solamente es tomar las fuentes como una fuente que depende de n para diferentes armónicos de frecuencia. Entonces nos piden, bueno, considerar este circuito eléctrico que tiene una señal de tensión periódica, Vs de t, que tiene esta forma. Bueno, es una señal aquí, bueno, es como un pulso rectangular que tiene, veamos que tiene un offset negativo. Vean que esto tienen que notarlo bueno, desde que ven esto. O sea, el coeficiente A sub 0 de esta serie tiene que dar negativo. A sub 0 tiene que ser menor a 0. O sea, esto les tiene que quedar claro que el valor promedio de esta señal tiene que andar en algún valor negativo, porque si les da positivo, pues obviamente ahí está mal. Y siempre tienen que verificar sus resultados, que tengan lógica física y que tengan sentido. Entonces nos dan un circuito que es alimentado por esta serie, o bien más bien por esta señal que podemos representar por una serie de Fourier, ¿verdad? Que va a tener sus armónicos. Entonces nos piden encontrar la serie trigonométrica, es básicamente lo que acabamos de hacer. La tensión VC del circuito representada como una serie de Fourier de amplitud y fase. Las gráficas de espectro y amplitud para la tensión del capacitor hasta el cuarto armónico. El valor eficaz o RMS de la tensión VC. Y la potencia promedio en watts consumida por el capacitor, igual considerando solamente hasta la cuarta armónica. Recuerden que técnicamente la serie Fourier está hasta infinito, pero obviamente no vamos a graficar o a tomar en cuenta, no sé, una cantidad arbitraria. Podemos hacerlo en, no sé,
en código o en Excel, podemos calcular hasta cierto punto, pero incluso va a llegar un punto donde ya el error va a disminuir debajo de algún valor. Entonces podemos decir que con algunos coeficientes podemos ya aproximarnos con un porcentaje mínimo de error de menos del 15, 10, 5%, que incluso dentro de ingeniería es un valor bastante tolerable, es 15%. Pero bueno, depende de cuánto queramos tolerar. Entonces, bueno, lo primero es expresar, bueno, VS de t por partes, o por trazos, o por trozos. ¿Cómo está compuesta esta función? Que vemos ¿cuál es el periodo? Bueno, veamos que esta función comienza acá y nos volvemos a encontrar este mismo punto acá, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos el circuito, esta es la señal, ¿verdad? Y bueno, es básicamente, bueno, hacer todo esto que les dije por acá. Tenemos que repetir lo que hicimos anteriormente, que es básicamente encontrar la serie de Fourier de esta serie que está, o bien de esta señal que está por acá. Me hubiera dicho antes, pero bueno. Ok, entonces ahora tenemos que definir a VS de t en algún periodo arbitrario, el que queramos. Da lo mismo cuál utilicemos mientras tengamos los límites correctos, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos usar el que va de menos 3 medios hasta 5 medios. Entonces, vemos que Vs de t es igual a menos 1 para el tiempo que va de menos 3 medios hasta 3 medios. Y es 0 para el tiempo que va de 3 medios a 5 medios. Que en realidad incluso va a ser más fácil porque solo va a tener un término, ¿verdad? ¿Cuánto es el periodo de esta función? Va de menos 1.5 a 2.5. T es igual a 4, ¿verdad? Y omega 0 es igual a pi medios. Y entonces el primer valor que necesitamos es a sub 0, que es igual a 1 entre 4, por la integral, en general, que va de menos 3 medios a 5 medios de Vs de t. Que esto podemos simplificarlo como la integral que va de menos 3 medios a 3 medios de menos 1 de t. Esto es igual a menos un cuarto por la integral de t, que va de menos 3 medios a 3 medios. Y esto nos da menos 3 cuartos. Entonces el a sub 0 es igual a menos 3 cuartos o menos 0.75. Que nuevamente vean que esto les tiene que dar negativo, o sea, tienen que verificar que lo que obtienen tiene significado físico. Que ahora los a sub n van a ser 2 entre 4, que es 2 entre el periodo, por la integral. Ahora, bueno, ya podemos simplificarlo. Por la integral que va de a ver, ¿por qué están integrando de 0 a 3 medios? Tiene simetría par, entonces podemos sacar la integral en vez de menos 3 medios a 3 medios, como 2 veces la integral que va de 0 a 3 medios. En realidad sí, eso es lo que está haciendo esta solución. Entonces, la integral que va de 0 a 3 medios de 2 por 2 entre 4, de menos 1 coseno de 2pi n entre 4t de t. Vean que esto es para tener un límite en 0, que en algunos de los casos nos facilita o nos simplifica alguno de los términos, ¿verdad?
Entonces esto nos va a quedar, bueno, en realidad 2 por 2 entre 4 nos da 1. Esto va a ser la integral de menos, bueno, y esto también es pi medios por nt. Entonces nos va a quedar menos, abajo nos va a quedar n pi medios seno de pi medios nt o n pi medios t, como quieran ponerlo, evaluado de 0 a 3 medios, ¿verdad? Que eso les va a dar este 2, n de n pi medios lo pasamos para arriba. En el problema pasado se nos canceló. Nos queda menos 2 entre n pi, que multiplica al seno de 3 medios n pi medios menos seno de 0. Entonces vean que aquí es donde seno simplifica este valor. Ahí hubiera quedado seno de, bueno, de menos 3 medios y ahí ya tal vez dependiendo de los límites ahí se complica un poquillo. Entonces, bueno, vean que es sacar provecho de la simetría nos simplifica un poco la matemática. Entonces, vean que nos queda aquí, bueno, seno de 3 medios n pi medios es 3 cuartos o 3 pi cuartos n, no sé cómo quieran ordenarlo. Entonces nos quedan que los a sub n son menos 2 entre n pi seno de 3 pi cuartos n. Por simetría, los bn son 0. Que recuerden que una señal puede tener simetría par, impar o ninguna de las dos. Y que una señal par va a tener coeficientes a sub n distintos de 0 y b sub n igual a 0. O sea, la parte par de una señal se manifiesta en los coeficientes a sub n y la parte impar de una señal se manifiesta en los coeficientes b sub n. Si la señal no es par ni impar, va a tener coeficientes a sub n y b sub n, justamente porque va a tener una parte par y una parte impar. Y si es solo una u otra, solo va a tener uno u otro coeficiente. Entonces, como la señal es par, los a sub n son distintos de 0 y los b sub n son 0. Entonces vean que aquí, bueno, no hay necesidad de gastar tiempo haciendo todo el cálculo. Entonces con eso podemos ya decir que vs de t es igual a menos 3 cuartos menos la sumatoria que va de n igual a 1 hasta infinito de 2 entre n pi que multiplica seno de, pongámosle n 3 pi cuartos. Y no olvide multiplicar coseno de pi medio o n pi medios t. Nuevamente hay que reconocer que esto que está acá, bueno, incluido el menos también, vean que son los a sub n. Y que en este caso particular dio en términos de seno. Y adicionalmente vean que multiplica a un coseno de 2pi omega 0 nt. No, más bien n omega 0t, sí. Entonces, bueno, así nos queda la tensión en el tiempo. Entonces, bueno, ya tenemos el punto A. Ahora nos piden la tensión en el capacitor representada como una serie de Fourier. Y para esto vamos a tener que convertir la fuente, que vamos a tener que convertir esta tensión en el tiempo a, a una expresión de un tanto, bueno, tiene un parecido a una expresión fasorial, va a tener magnitud y va a tener ángulo. Entonces, bueno, podemos decir que V sub S va a tener una amplitud A sub n y va a tener un ángulo phi sub n, o pongámosle zeta sub n, más fácil. Zeta sub n.
Y vean que, bueno, esto es un número complejo, ¿verdad? Esto es justamente A sub n menos J B sub n. Esa es la expresión para los coeficientes A mayúscula sub n, a partir de la serie trigonométrica. Entonces, bueno, ven que estos coeficientes, bueno, como B sub n es igual a 0, ven que esto es igual a A sub n, y esto es igual a menos 2 entre n pi, seno de n 3 pi cuartos. Entonces, ¿cuál es el ángulo y cuál es la magnitud de esta parte? Que vean que los A sub n, si le sacamos magnitud a esta expresión, que nos va a quedar 2 n pi, que eso, bueno, siempre va a ser positivo, y podemos poner seno, magnitud de seno de n 3 pi cuartos, que esto nos va a dar valores positivos y negativos, pero en magnitud nos van a dar positivos. Entonces, podemos separarlo de esa manera. Lo que es ya de por sí positivo, naturalmente, podemos sacarlo fuera del valor absoluto. ¿Y cuál va a ser la fase? Vean que en este caso, bueno, no hay J, ese J nos introduciría fase, pero en este caso menos 1, que recordemos que menos 1 es igual a 1 en ángulo de menos 180 grados. Entonces, esta fase, bueno, va a ser o 0 o va a ser 180. No, 1 en ángulo bueno, más menos 180 en realidad es lo mismo. Menos 1 es 1 en ángulo de 180. Entonces, vean que como ya tenemos, bueno, el signo negativo, cuando el seno sea negativo, la fase va a dar positiva. Más bien va a dar 0. 0 grados cuando seno de n 3 pi cuartos es menor a 0, o sea, es negativo. Negativo, negativo, nos queda positivo, y un número positivo tiene un ángulo de 0. Y nos va a quedar 180 para los puntos donde seno de n 3 pi cuartos sea mayor a 0. De hecho, bueno, podrían graficar, bueno, o bien cuáles son los valores de seno de n 3 pi cuartos. De hecho, bueno, se los dejo de tarea. Tabulen los valores los voy a poner acá. Tabular valores de seno de n 3 pi cuartos. Ahí para, no sé. Bueno, nos están pidiendo para 4 armónicos en general, pero ahí les dejo ahí la tarea. Ok, ahora podemos convertir el circuito al dominio, bueno, de la frecuencia, solamente que esta fuente la vamos a ver como una serie de Fourier. Entonces vamos a tener el circuito que era de esta manera, 3 resistores y un capacitor. Estos tienen valor de 2 ohms, 2 ohms. No, ese era de 3. Este era de 2. Y aquí vamos a tener VS, bueno, fasor. Y el capacitor en la frecuencia, bueno, en términos de Fourier, vean que ahora vamos a ponerlo en función de los armónicos. Jn omega 0 por C. Donde C, bueno, C creo que era 100 milifaradios, me parece, voy a revisar. No, un faradio más bien. C es igual a un faradio. Que vean que para circuitos anteriores, bueno, en otro contexto, en otros temas del curso, omega 0 era un valor fijo. Y no, bueno, y claramente n era igual a 1. Entonces, bueno, n omega 0 era simplemente 1 por omega 0, que era un valor conocido. Entonces, ahí nos daba una impedancia definida para esa frecuencia. En análisis en frecuencia vimos que omega podía ser una variable, bueno, que podíamos graficar una función en términos de omega. Y ahora vamos a tomar el capacitor en términos de n omega 0, o sea, los armónicos de la frecuencia fundamental de la fuente. Entonces, para cada armónico, este capacitor va a tener una impedancia distinta.
y bueno, las resistencias van a tener valores iguales. Pues bueno, aquí nos están preguntando la tensión VC de salida. Pues bueno, hay diferentes formas de resolver este problema. Okay. Podríamos identificar que lo más sencillo es, si tenemos tres resistencias ahí, podemos unificarlas en un mismo componente haciendo transformación de fuentes, o podemos sacar la tensión acá Vx y tomar aquí que Vc es igual a Vx por 1 entre J omega 0 n, bueno, por C que es 1, entre la suma de, bueno, la resistencia, bueno, en este caso es 3, más 1 entre J omega 0 n, pero en realidad esto es muy complicado hacerlo, digamos, por divisor de tensión. Entonces lo más sencillo va a ser llegar a un circuito donde solo tengamos la fuente, una resistencia y el capacitor. Para esto vamos a hacer transformación de fuentes. Aquí nos queda Vs entre 2 y esta resistencia de 2 nos va a quedar en paralelo con, vamos a tener 2, vamos a tener 2 acá, aquí nos va a quedar 3 y vamos a tener el capacitor. Que esto, bueno, vean que este paralelo es igual a 1, y al volver a convertir a una fuente de tensión nos queda Vs medios por la resistencia equivalente que es 1, nos va a quedar una fuente de tensión Vs medios que, bueno, ahora nos va a quedar, aquí nos queda 1, aquí nos queda 3 y aquí tenemos, bueno, el capacitor 1 entre Jn omega 0. Y nos queda finalmente el circuito. Vean que finalmente nos queda el circuito ya simplificado. Y vean que aquí incluso, bueno, también intervienen las técnicas de análisis de circuitos que hemos venido, bueno, repitiendo a lo largo de todo el curso. Aquí nos queda 1 entre Jn omega 0. Aquí nos queda 4 y esto es Vs medios. Y esto va a ser Vc. Entonces vean que ahora nos va a quedar un divisor de tensión un poco más sencillo. Vean que hay varias formas de resolver este circuito. O sea, recuerden que hay varios caminos para llegar al mismo lugar. Entonces tenemos que Vc ahora va a ser el divisor de tensión dado por Vs medios que multiplica a bueno, no habíamos sustituido omega 0, muy importante. Habíamos dicho que omega 0 era pi medios. En realidad, eso es algo que les recomiendo que hagan desde el inicio. Sustituir, o al menos estar anuentes. Estar anuentes del valor de omega 0. Que vean que esto podemos expresarlo como 1 entre Jn y omega 0 era pi medios, ¿verdad? Entonces sí. Entonces nos queda, a ver. Aquí, bueno, tal vez por facilidad matemática aquí, que se nos va a cancelar algo, pongamos esto como 2pi entre t, que es 4. Y nos va a quedar más bien esto igual a 4 entre Jn 2pi. Nos va a quedar aquí, nos va a ayudar a que se cancelen ahí un par de cosas, aprovechando que aquí tenemos una resistencia de 4. Entonces, nuevamente, igual, si lo hacen de la otra manera, digamos, entre pi medio les debería dar lo mismo, pero bueno, diferentes formas de llegar al mismo lugar. 4 entre J 2pi n. Y esto va dividido, bueno, esta parte va dividida, lo mismo, entre 4 más 4 entre J 2pi n. Entonces, bueno, vean que aquí podríamos sacar ese 4a factor común y con esto ya se nos elimina.
Y adicionalmente podríamos multiplicar multiplicar por j 2pi por n y dividir por j 2pi por n para eliminar estas fracciones. Entonces vean que nos quedan vs medios. Arriba nos queda, bueno, esto se convierte en 1. Y abajo nos queda, multiplicamos j2pi por n por 1, j2pi por n. Y aquí nos queda más 1. Igual podemos darle vuelta también para seguir la convención de real imaginario. Entonces, bueno, ahora podemos sustituir ahora sí que es vs medios. Vs medios habíamos dicho que era, bueno, aquí tal vez no lo pusimos como fasor. Y nuevamente vean que aquí estamos haciendo el análisis para omega distinto de 0. Este análisis es en corriente alterna. Pero también tenemos que hacer el análisis para corriente directa, que vamos a hacer más adelante. Y entonces, VC podemos expresarlo como menos 2 entre NPi por seno de 3pi cuartos n, que multiplica un medio, o sea, que es el VC medios, entre 1 más j 2pi por n. Ahora sí le dimos vuelta. Que vean que se cancela este 1 medio con este 2. Y nos va a quedar menos seno de 3pi cuartos n arriba. Y abajo nos va a quedar, vean que tenemos que pasar a multiplicar abajo este npi. Entonces nos va a quedar npi más j2n cuadrado pi cuadrado. Vean que esa es la tensión en el capacitor. Podemos expresarlo de esta manera. Bueno, lo voy a marcar para tenerlo como un resultado intermedio, pero vean que estos aquí está un número complejo, pero no está expresado en términos de magnitud ni de fase. Entonces vean que podemos, sacarle magnitud y fase a este número, que ¿cómo nos quedaría? Vean que nos quedaría, la magnitud de menos seno 3 pi cuartos es, magnitud de seno de 3 pi cuartos. Y el ángulo, este menos va a ser de 180. Y esto va a estar dividido entre la magnitud de lo de abajo, que es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que es n cuadrado pi cuadrado por un lado, más todo esto elevado, a la 2, que nos queda 4n a la 4 pi a la 4. Eso a nivel de magnitud. Y a nivel de ángulo nos va a quedar 180 grados. Vean que no lo pueden perder. Este 180 grados viene del negativo. Que eso es básicamente el ángulo de lo de arriba. Recuerden que el ángulo de un polinomio racional es el ángulo de lo de arriba menos el ángulo de lo de abajo. El ángulo de arriba es 180 y el ángulo de abajo es... ¿Cuál es el ángulo de lo de abajo? Bueno, en realidad también seno tiene su ángulo. Entonces, más bien, aquí es 180 más el ángulo de seno de 3 pi cuartos. Esta parte también, por sí sola nos va a agregar otro ángulo también. Menos el ángulo de lo de abajo, que es tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real, que es 2pi cuadrado n cuadrado entre pi por n. Que vean que esto podemos, simplificarlo un poco todavía, que nos va a quedar que VC entonces va a ser, vean que incluso podemos sacar aquí n cuadrado pi cuadrado a factor común,
Entonces nos queda n por pi, que multiplica a la raíz de 1 más 4n cuadrado pi cuadrado. Raíz, fracción. Arriba tenemos magnitud de seno de 3pi cuartos por n. Creo que aquí me faltó el n. Y aquí nos va a quedar ángulo de 180 grados más el ángulo de seno de 3pi cuartos n, que ese ángulo, bueno, lo habíamos definido acá, vean que puede ser 0 o 180. Y aquí vamos a tener menos tangente inversa, y esto se nos va a simplificar un poco, de 2pi por n. Entonces ya nos queda un poco más simplificado el valor de esta tensión. Que vean que ya tenemos el valor de la tensión en el capacitor en función de n para el armónico que queramos verificar. Entonces podemos ver cuál es la salida que nos aporta cualquier armónico arbitrario. Ahora nos hace falta hacer el análisis CC o CD, de corriente directa o corriente continua, o DC, cualquiera de los tres valores. Entonces vean que básicamente es la fuente de menos 3/4, que eso lo habíamos averiguado desde el inicio, que habíamos visto que justamente el valor de C de esta señal es el valor promedio o el coeficiente A sub 0, que es menos 3/4. Entonces, al hacer el análisis de la respuesta del capacitor a nivel de C, simplemente ponemos, hacemos el análisis en CC, que para este caso el capacitor se abre. Aquí tenemos más menos VC de T, y aquí tenemos 2 y 2. Entonces vean que es básicamente un divisor de tensión 50-50. Entonces tenemos que V, en realidad esto es una letra mayúscula porque es un valor constante. V sub C es igual a menos 3/8, que es menos 3/4 entre 2, ¿verdad? Entonces ya tenemos el valor para el armónico 0 o para omega 0. Y con eso, a ver, ahora podemos traducir al tiempo la salida, del capacitor. V sub C de T es igual a menos 3/8 más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de todo lo que tenemos, de toda esta expresión que está acá. Que vean que esto es lo que va dentro de la serie. Aunque en realidad, aquí más bien esto es la magnitud, esto acá. Y aquí vamos a tener el coseno de n pi medios por t, y el ángulo, justamente el ángulo es esto que está aquí adentro. A ver, tal vez para tener más campo, pongámoslo por acá. Que vean que del fasor pueden extraer la magnitud y el ángulo. Que nuevamente vean que esto es magnitud y todo esto es, claramente el ángulo. Y pueden convertirlo fácilmente a una serie multiplicando la magnitud por coseno de n omega 0t más el ángulo. Y ese ángulo ya lo encontraron.
Entonces ahora, bueno, veamos qué ya tenemos. Ya tenemos la tensión del capacitor. Ahora nos piden la gráfica de espectro, amplitud, fase para la tensión del capacitor. Que vean que ahora nos piden, bueno, algo adicional respecto al problema anterior. Nos piden adicionalmente la fase. Bueno, aquí tal vez para no construir. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué le pasa a esto? O sea, le doy compartir. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ok, qué raro. O sea, le doy compartirle OneNote y no sé por qué me pone eso. Ok, entonces bueno, ahora nos piden graficar. Espectro de magnitud y fase para 4 armónicos. Entonces bueno, no voy a, bueno, repetir aquí la tabla de la solución, que les voy a dar tal vez un momento para que la copien, si gustan. Aquí la idea, bueno, es que ustedes verifiquen. Básicamente lo que tienen que es resolver la parte de magnitud, que es el A sub n, para n igual 0, 1, 2, 3 y 4 de la expresión de la tensión del capacitor. Y bueno, también bueno, aquí la solución está en términos de phi sub n, pero no sé, más fácil decir cita tal vez. Yo lo puse en términos de cita. Y bueno, puede estar expresado en términos de grados o de radianes, como les puedo decir como gusten, pero yo siempre prefiero utilizar grados porque es algo que como humanos entendemos. O sea, ¿cuántos son? No sé, 6.1347 radianes. No sabemos, pero sí podemos hacernos una idea de cuántos son 120 grados, 135, etcétera. Entonces, tal vez es más fácil verlo a nivel de grados. Entonces, bueno, yo personalmente prefiero, como ser humano, prefiero grados. Bueno, voy a ir dibujando. Bueno, ahora básicamente lo que tienen que hacer es graficar sencillamente estos valores con respecto a n. Entonces aquí vamos a tener, bueno, pongámosle phi sub n, pongámosle en grados, que vean que es importante rotular, bueno, qué estamos graficando y qué magnitud, o sea, bueno, y cuáles son las unidades. Aquí estamos graficando n. A veces se grafica omega 0 por n. No sé, pero es básicamente lo mismo. Bueno, casi lo mismo. Obviamente n es para 0, 1, 2, 3 y 4. Omega 0 por n va a estar en términos de omega 0. O sea, si omega 0 es 3, 2 omega 0 es 6, entonces aquí va a decir 3, 6, 9, 12, etc. Bueno, por ahí va, ¿verdad? Y aquí vamos a tener la magnitud de los A sub n, y estos están en voltios. Entonces aquí podemos graficar para 1, para 2, para 3 y para 4. Y bueno, aquí, no sé, a ver cómo nos queda. Bueno, no lo voy a hacer a escala, la verdad. Y voy a hacer aquí algo aproximado, ahí ustedes lo hacen con regla, todo en orden. Y tal vez trabajar aquí con reglas más difícil, ¿verdad?
Bueno, eso es para 0, para 1, 2, 3, 4. Bueno, para ese caso, el 0 no queda en el eje vertical, pero bueno, es lo mismo, es para que no quede ahí superpuesto uno con el otro, pero es lo mismo. Y aquí podemos graficar igual, bueno, que aquí tenemos 180, 99, 274, 93. Por aquí tenemos 3 octavos. Aquí, bueno, podemos ponerlo en términos de milis. 35 milis, 12 milis, 3.9 milis. 35.4 milis, 12.6. 3. Póngale 3.97. Listo, por acá ya copiaron la tabla. Aquí lo que quiero que vean es, sí, ok. Aquí lo que quiero que vean en general, bueno, es la metodología. Vean que aquí los estoy guiando a través de cuál es el pensamiento que se tiene que tener para resolver uno de estos ejemplos. No sé, tal vez alguien dirá que no es, o sea, que no es, o los malacostumbra que alguien les diga cómo son las cosas, pero no sé, yo creo que si tienen un ejemplo de cómo hacer las cosas y cómo pensarlas, deberían luego llevarse eso a otro problema. Si piensan igual, yo creo que deberían poder pues avanzar en el problema satisfactoriamente en su mayoría, ¿verdad? Que ahora nos piden el valor eficaz o RMS de la tensión de la tensión en el capacitor. Entonces, bueno, aquí el concepto que quiero que entiendan es que una fuente periódica podemos expresarla como su serie de Fourier, que va a contener armónicos a frecuencias discretas. O sea, no va a haber nada entre un n omega y otro n más 1 omega, omega 0. No va a haber absolutamente nada. Entonces, una señal periódica nos va a agregar armónicos y esos armónicos nos van a aportar también potencia y nos van a aportar también un valor efectivo. Entonces, podemos ver las señales periódicas en términos de sus armónicos. Esto se hace mucho en electrónica de potencia, que se trabaja con señales periódicas. Entonces, por ahí había una fórmula bueno, una tensión efectiva al cuadrado, bueno, o bien, una tensión efectiva es la raíz de la suma de sus valores en los armónicos al cuadrado. Entonces aquí, bueno, podemos pasar, en vez de poner la raíz, ponemos el cuadrado al otro lado y sacamos raíz al final. Entonces aquí nos queda menos 3 octavos a la 2 más, bueno, y para los armónicos diferentes de 0, hay que multiplicarlo por un medio. Entonces nos queda un medio por a sub 1 a la 2 más un medio por a sub 2 a la 2 más un medio por a sub 3 a la 2 más un medio por a sub 4 a la 2. Bueno, vean que aquí podemos seguir, pero en este caso solo vamos a tener, bueno, o a utilizar solamente los 4 armónicos. Bueno, en particular este es 0. Entonces nos queda que VC al cuadrado en RMS es igual a 3 octavos al cuadrado más un medio que multiplica a 35.37 milis al cuadrado más un medio que multiplica a 12.63 milis al cuadrado más un medio que multiplica a 3.97 milis al cuadrado. Entonces esto les da, bueno, al final, haciendo todo eso y sacando raíz, les va a dar que la tensión RMS en el capacitor va a estar dada por 375.9 milivoltios RMS. Y la última pregunta es, bueno, ¿cuál es la potencia en el capacitor?
la potencia real. Entonces, bueno, esto es una pregunta truculenta, que recordemos que un capacitor no consume potencia promedio, entonces la respuesta a esto es técnicamente la potencia en el capacitor son 0 watts. Ven que esa es una pregunta truculenta o capciosa, no sé. Pero de igual manera, si fuera una resistencia, podríamos sacar, bueno, igual ya teniendo el valor RMS de la tensión en una resistencia, inmediatamente podemos sacar la potencia, ¿verdad? O incluso podemos sacar potencia a través de los armónicos. Por ahí, revisen, por ahí hay alguna ecuación. eh, Ahí está la teoría, aunque bueno, todavía me hace falta los repasos de semana 15 y 16. Voy a ver si puedo, no, en realidad 14, 15 y 16, voy un poco atrasado. Pero revisen por ahí la teoría, hay una expresión para sacar potencia en términos de armónicos también, al menos para la potencia en una resistencia. Entonces, básicamente, los problemas de Fourier yo creo que andan siempre por ahí. Okay. Recuerden que no les vamos a preguntar nada más de lo que se ve en la teoría. Y en general, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una señal periódica a la cual le van a tener que sacar los coeficientes de la serie de Fourier. Puede ser la trigonométrica, puede ser la exponencial compleja, aunque esa la reservamos más para señales y sistemas. Por el momento trabajamos más con la serie trigonométrica. Podemos pasarnos a la serie de cosenos desfasados, que por una identidad o incluso, bueno, por una fórmula, hay una forma de pasarse una a la otra fácilmente. Entonces, bueno, es básicamente encontrar la serie de Fourier de una señal. Vean que pueden aplicarla a un circuito. Eso es básicamente analizar el circuito en la frecuencia, pero ahora la fuente va a depender de los armónicos, entonces va a depender de n, como hicimos por acá. Aquí vimos que la impedancia del capacitor está como 1 entre Jn omega 0c. ¿Cómo es la impedancia de un inductor? J omega 0n por L. Entonces vean que esa impedancia inductiva va a depender del armónico al cual estemos haciendo el análisis. Entonces al final podemos trabajar esto a nivel de fasores, solamente que nos va a quedar un n por ahí, en vez de un valor de impedancia definido para una frecuencia definida, como estuvimos haciendo anteriormente. Entonces vean que el cambio es mínimo, simplemente ver fasores ahora en términos de n, de los armónicos de la función periódica. Y aquí, bueno, aplica igual, sacar magnitud, sacar ángulo, eso es algo que ya para este momento deberían manejar bien. Análisis de circuitos, vean que lo seguimos repitiendo, pueden utilizar el análisis que mejor, bueno, consideren para un problema. Siempre hay varias formas, pero siempre hay una forma más optimizada. Y se puede graficar, bueno, obteniendo una respuesta de una tensión o una corriente en cualquier punto del circuito, ya sea una fuente o un componente, podemos sacar o podemos tabular los coeficientes de, bueno, magnitud y en ángulo y podemos hacer un gráfico. Y adicionalmente podemos sacar tensión RMS y potencia. Entonces vean que básicamente esto no se sale de acá, está sencillo, ¿verdad?